Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, hemos llegado a la última parte, a la conclusión prácticamente de la sura número 78, An-Naba. Vamos a concluir con esta sura y vamos a comenzar con la nueva sura, que es la número 77 del Sagrado Corán. Entonces, antes de comenzar con la nueva sura, vamos a darle cierre a Suratun Naba, la gran noticia, esta sura mequinense que tiene 40 de ellas. Y hemos llegado al final, la última parte. La última ley, ya habíamos dicho que había una interpretación muy linda sobre Ya Laitani Kuntu Turaba, pobre de mí, ojalá hubiese sido turabo, o sea, ojalá sería polvo, podemos decir, o tierra, o me hubiese vuelto tierra. Y habíamos hablado de que había una interpretación que en lo que realmente decía es, ojalá hubiese sido turabí, ojalá hubiese sido seguidor de Abu Turab, del Imam Ali alayhi salam. Y esta sura que hemos visto y que ya hemos concluido, es una sura que está muy relacionada con el Imam Ali alayhi salam y con el día del Gadir también. Las primeras aleyas, según algunos exégetas, y lo hemos mencionado, hablan sobre la conexión entre esa gran noticia sobre la que se pregunta la gente, Amma yatasaalun, sobre qué se preguntan, Anin Naba'il Azim, sobre la gran noticia, o la noticia magnífica también podemos traducir, es la noticia que el profeta tenía que comunicar el día de Gadir Hum, alladhi hum fihi mukhtalifun, aquella por la cual van a discrepar, ¿no? Y como sabemos, los musulmanes han discrepado en lo que sucedió en Gadir Hum. Es una de las posibles interpretaciones, de las correctas interpretaciones sobre estas arellas. Y la última parte también es la lamentación de la persona. Puede ser por dos cosas, puede ser o por no haber sido seguidor del Imam Ali alayhi salam, o también lo más general, lo más genérico, es que cuando se le presenten sus actos y sus obras, como hemos visto, esta sura, este capítulo, habla mucho de esa cuestión particular, de cuando se nos presenten nuestros actos. Entonces, lamentándose de lo que han hecho, van a decir, ¿por qué no fui polvo? ¿Por qué desperdicié mi vida, ¿no? Entonces, con respecto a este tema, también surge una respuesta a una creencia errónea que tienen muchos musulmanes, y es que está todo predestinado, ¿no? Nosotros tenemos dos posturas, mejor dicho tres en realidad, pero hay dos posturas generales, que es una que habla de la fatalidad de los sucesos y otra que habla del libre albedrío. Entonces, muchos musulmanes, lamentablemente algunos por desconocimiento, hubieron escuelas, por supuesto, que tenían esta idea de cómo era el destino, em, y que, digamos, todos los actos del hombre estaban ya prescritos por Dios, pero hoy la mayoría de las personas que creen esto, inclusive algunos seguidores de Ahlul Bayt, por ignorancia, lo creen por algunos dichos que hay populares, ¿no? Como cuando sucede algo y dicen Maktub, está escrito. Bueno, en realidad vamos a ver una respuesta primero a esa idea que deriva de este capítulo y sobre todo de las últimas aleyas o de la última aleya, principalmente de este capítulo en el que el ser humano se lamenta de lo que hizo. Que ya ahí tenemos una respuesta, o sea, si el
ser humano se lamenta de aquello que ha hecho, y estamos hablando de que está en el Yawmul Qiyamah, en el día del juicio, por lo tanto, ya Dios le corrió muchos de los velos que tenemos puestos en el Dunya, ya en el Barzaj, ya en la tumba. Es decir, llega el Yawmul Qiyamah, llega el día del juicio, se le presentan sus actos. Perdón, cerrá la puerta. Se le presentan sus actos y la persona lo que va a hacer es de lamentarse. Entonces, una persona que se lamenta no se va a lamentar de algo que lo hizo en forma compulsiva, porque ya realmente era el destino de esa persona hacerlo, ¿no? O sea, se lamenta porque realmente tenía cierto mando y ciertas decisiones que las ha tomado mal, y bueno, eso le trae un arrepentimiento. Eso es primero por un lado. Entonces, lo que podemos decir es eso. Es que si la persona se arrepiente, es que verdaderamente no puede corregir el pasado, y en esa instancia del Yawm al-Qiyamah tampoco lo puede utilizar como una experiencia para el futuro. Nosotros en este mundo, cuando nos arrepentimos, podemos utilizar eso, digamos, el error, ya sea un gran pecado, que la persona se arrepiente, también puede capitalizarlo para no volver a cometer en el futuro otro desliz u otra falta como esa. Pero bueno, ya cuando está en el Yama, ya la experiencia también no sirve, no la podemos capitalizar. Después vemos que hay un reproche constante en el capítulo y en el Corán en general para los mujrimín, para los pecadores, digamos. Entonces, si nosotros los musulmanes creyéramos que está todo escrito y que está todo predestinado, realmente no tendría ningún sentido que se le haga un reproche a una persona porque haga pecados o porque los haya hecho. Inclusive sería una injusticia muy grande que se lo castigue, porque total, la persona no tomó esa decisión. Eso es otro punto. Lo mismo sucede con aquellos actos buenos, ¿sí? Que el Corán también señala como actos puros, como actos de rectitud. Me viene ahora a la mente, por ejemplo, los consejos de Luqman hacia su hijo. ¿Qué sentido tienen si ya está todo escrito, digamos, y si el hijo va a actuar según el deseo absoluto de Dios y cada acto que él haga ya está predestinado? Entonces, bueno, aquellas lecciones morales que se puedan llegar a dar, la guía misma, la misma guía de los profetas, no tendrían ningún sentido. El hecho de enviar profetas tampoco. Los profetas vienen a corregir, a enseñar, a perfeccionar, a enseñarnos cómo llegar al Jannah. Entonces, si estaría todo predestinado, tampoco tendría sentido que Dios nos envíe profetas. Otra cosa es que el Corán nos llama al arrepentimiento, ¿sí? En los hadices también lo tenemos, el arrepentimiento. En el Corán se habla de qué, del arrepentimiento y de no desesperar de la misericordia divina. Si una persona actúa en forma compulsiva, no tendría ningún sentido el arrepentimiento. Y que se incite a la persona al istighfar, al decir astaghfirullah, a pedir perdón a Dios. Y el profeta mismo, siendo Ma'sum, pedía perdón como una forma de educar a la gente, y bueno, esto también no tendría ningún tipo de sentido. Y por supuesto, bueno, también más hablando en cuestiones mundanales, si el hecho de que está todo predestinado, nosotros de algún acto
de injusticia, o cuando también cometemos un crimen en este mundo, la gente tampoco nos tendría que llamar la atención, ¿no? No tendría que ser algo que sufra de la condena pública, cualquier acto que podamos hacer. Y esto, como sabemos, es algo que existe en todo el mundo y en todas las culturas. Cuando una persona realiza un acto de violencia, cuando se violan los derechos humanos, cuando se roba, cuando se mata, todo el mundo siempre va a protestar. Si estaría todo escrito, tampoco tendría sentido que la gente se enoje. En fin, todo esto yo creo que responde a esa creencia falsa, y acá el autor del Tafsir hace ese llamamiento, ese llamado de atención, y por último aclarar que ¿cuál es el camino recto entonces? Pensar en que hay un libre albedrío absoluto, tampoco. Porque si todo dependiera directamente del ser humano, ¿para qué haríamos súplica? ¿Para qué nos encomendaríamos a Allah? No existiría el tawakkul, no lo necesitaríamos. Sin embargo, el hombre, el ser humano, siempre debe encomendarse a Allah, aunque esté preparado al 100%, aunque sea la persona el mejor para hacer cualquier tipo de acto de trabajo o de lo que fuera, la persona tiene que estar preparada como corresponde. eh, y eso implica también que, a pesar de confiar en su preparación, debe también encomendarse a Allah. Y el triunfo está justamente en encomendarse. Muy bien. Y para finalizar, eh, la idea, digamos, de esta sura podemos decir que comienza y termina con Ahlul Bayt. Y entonces el camino recto, el camino seguro, el camino más fácil, es el de Ahlul Bayt. ¿Y qué dijeron Ahlul Bayt sobre este tema, sobre el libre albedrío absoluto o sobre la predestinación o el fatalismo absoluto? El imam Jafar Sadegh alayhi salam dijo: es un asunto entre los dos asuntos, lo correcto. Amru bain al amrain, ¿sí? Es decir, no creemos ni en la predestinación absoluta, ni creemos en en el libre albedrío absoluto, sino que nosotros los musulmanes, verdaderamente, si seguimos el camino heredado por el profeta y por Ahlul Bayt, nuestra creencia correcta es que algunos hechos de nuestra vida están predestinados, algunos hechos puntuales, y otros, si bien Dios los conoce porque es el conocedor de todas las cosas, es el Alim, no por eso nos está haciendo hacer esos actos, sino que nosotros vamos a elegir. Eh, entonces ahí dependemos de Dios y los actos dependen de Dios de cierta forma, pero también se definen según nuestra propia voluntad. Es un asunto entre dos asuntos. Por ejemplo, una persona cuando nace va a tener una fecha máxima en la que va a vivir y no va a poder vivir un minuto más de ese minuto que está destinado. Pero si va a hacer algunos actos que acortan la vida, como la fornicación, por ejemplo, na'udhu billah, como el cortar los lazos parentescos, eso achica la vida, acorta la vida. Entonces no va a poder llegar a ese límite, va a morir antes. Ahora, ¿qué sucede? Si la persona después, por ejemplo, no sé, hasta cierta edad, cortó los lazos parentescos, era un fornicador, no sé, bebía alcohol, lo que sea. Luego se arrepiente, y se arrepiente con un arrepentimiento sincero, Dios le borra esos pecados y además hace actos que, por el contrario, alargan la vida. Por ejemplo, da sadaqa, tiene una muy buena relación con los parientes, los visita, los llama por teléfono. Entonces, ¿qué sucede con esa persona? Va a poder vivir más, pero nunca va a poder vivir un día más
de aquello que tiene destinado como límite. Ese es su destino, ¿sí? Más de allá no va a poder ir, pero sí va a poder menos o el mismo día y a la misma hora. Si hace las cosas bien, y hacer las cosas bien no significa solamente los actos, sino que se va a alimentar como se alimentaba el profeta, va a ejercitar su cuerpo como lo ejercitaba el profeta, bueno, en fin. Si sigue todo el modelo o el paquete de lo que es el modelo de la guía del profeta y de los imames. Eso también, por un lado. Y sobre el conocimiento de Dios, para cerrar ya este tema, el conocimiento de Dios no hace que nuestros actos sean compulsivos, ¿sí? Yo lo expliqué varias veces, no sé si en estas clases, pero lo suelo explicar de esta manera. Es como un aula llena de alumnos en la que el maestro es el mejor maestro, da las mejores clases, no falta nunca, está siempre al servicio de los alumnos, ofrece su clase a los alumnos y tiene un aula llena de alumnos, ¿no? Entonces, los alumnos que están adelante de todos siempre están anotando, prestando atención, haciendo preguntas. Y bueno, son muy buenos alumnos. Pero los alumnos que están en el fondo, esos alumnos no escriben, no copian, no prestan atención, se están molestando entre ellos, se hacen los graciosos, están siempre haciendo bromas, riéndose, perdiendo el tiempo en la clase. ¿Qué sucede? El profesor puso lo mejor de sí y dio la mejor clase. El aula estaba. Todos los alumnos podían ir a la clase, todos los alumnos podían aprender y podían estudiar. Pero claro, sucede que esos alumnos, los que están en el fondo, cuando van a rendir el examen, ya el profesor desde antes sabe que no van a aprobar. Y sabe porque conoce todo lo que pasó con esos alumnos durante toda la clase, o durante todas las clases. Y ya sabe cuál va a ser la nota. Pero eso no quiere decir que fue el mismo maestro el que decide la nota y que decide el comportamiento de los alumnos. El maestro pone todo al servicio. De la misma forma, Allah pone todo al servicio de todos los seres humanos. Y hay algunos que quieren seguir la guía y hay otros que no quieren, como también lo menciona el Sagrado Corán. Por esa razón, cuando se les advierte sobre el castigo, cuando ven sus actos y sus obras delante de sus ojos y ven lo que han perdido de esta vida, también se lamentan y desean haber sido tierra o haber sido polvo, porque han desperdiciado la gran oportunidad de poder vivir acorde a las leyes divinas como Dios manda y utilizar su libre albedrío para ganarse el paraíso. Con esto damos por finalizada la sura An-Naba, la gran noticia, y vamos a comenzar con una parte introductoria de la sura Al-Mursalat, que es la... Para el otro lado tenemos que ir. Tenemos que ir a la sura número 77 ahora. Ahí está. Estamos yendo de abajo para arriba. Ahsantum, barakallah. Muy bien. Entonces vamos a ver esta sura que es la sura Al-Mursalat. Y sobre esta sura vamos a dar algunos detalles que habla de los mensajeros o de las que han sido enviadas. Ahora vamos a ver lo primero, que es lo más importante al principio, que es conocer esta sura. Es una sura revelada en la Meca. Y es una sura o un capítulo que tiene 50 versículos. El anterior tenía 40, este tiene 50 versículos. Ya se van haciendo capítulos más largos. Y es la primera sura o el primer capítulo del juz número 29 del Sagrado Corán. El juz número 30, saben que el Corán está dividido en juz,
en partes, 30 partes. La primera ya la hemos terminado, alhamdulillah. Y ahora vamos a comenzar con la Surat al-Mursalat, los mensajeros, que es una sura o un capítulo al que también se lo conoce Suratul Uruf, por la primera palabra, la primera aleya, wal Mursalati Urufan. Por este Urfan se la conoce también como Suratul Uruf. Muy bien. Fue revelada en la Meca. Por orden de revelación es la sura número 33 del Sagrado Corán. Fue revelada, no fue revelada completa, sino que descendieron algunas aleyas, luego vinieron otras aleyas de otra sura y luego Dios continuó con la revelación y va a hablar de distintos temas, va a hacer hincapié, como la mayoría de las suras de la Meca, en lo que va a suceder en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio. Ustedes saben que toda la primera, digamos, la parte final del Sagrado Corán en realidad son las suras que fueron reveladas primero, las suras de la época de la Meca, las suras que nos hablan por un lado de del creador y de las creaciones de Dios, que nos nombra, por ejemplo, las estrellas, el cielo, los planetas, las lunas. Nos habla también de la destrucción en el Yawm al-Qiyamah de lo material, digamos. También habla del Jannah, describe el paraíso, pero hacen mucho hincapié en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio, el día de la resurrección. No es, no es un caso distinto el de esta Surat al-Mursalat, sino que también hace mucho hincapié en lo que va a suceder en Yawm al-Qiyamah. También habla del poder de Dios. También habla en una parte de las acciones de los, digamos, de los mujrimín, de los pecadores y de aquellas personas que no siguen el camino de Dios, como también habla de las buenas acciones y cuál va a ser el final, digamos, de ambos grupos, tanto los que siguen el bien como los que siguen el mal. Va a hablar del Yawm al-Qiyamah como una forma de advertencia. Piensen que Dios lo que quería hacer primero era guiar desde la creencia a la gente. Entonces lo que había que corregir primero es la visión que tenían de Dios, reflexionar sobre el final de sus actos, no solamente el de no adorar a Dios y adorar a dioses o asociarle a Dios otros dioses, sino también de sus actos de maldad que tenían en aquella época y de ignorancia y de pecaminosidad, podemos decir, ¿no? Entonces, una buena forma era que ellos puedan ver el día del juicio, imaginar el día del juicio, por eso hay tanto que se habla original del mundo y de qué va a ser lo que va a suceder. O sea, del castigo, etcétera. Bueno, también habla de cómo terminan los malhechores en este mundo y en el otro. Habla del fuego, habla de los pecados que de alguna manera desconectan a la persona del camino de Dios. Y luego va a hablar de la creación. Más o menos, como pueden ver, va a seguir el mismo hilo o la misma temática que las suras anteriores. La soberbia y de cómo Allah, con todo su poder, preparó todo el terreno para que el hombre en este mundo pueda desarrollarse. Y sin embargo, algunos, mal utilizando, digamos, el mundo, se van a ver privados
de una vida eterna feliz. Esos son los temas que va a hablar esta sura, que vamos a ir desmenuzando aleya por aleya a partir, inshallah, del próximo martes, si Dios quiere. Como beneficios de la lectura de esta sura, tenemos algunos hadices que hablan, por ejemplo, que la persona que recite esta sura y que tenga costumbre leer esta sura, no estará entre los asociadores a Dios en el Yawm al-Qiyamah. Por supuesto, como siempre decimos, aquellos que la leen y practican según lo que dice la sura y el mismo Corán, entonces van a estar alejados del castigo en el Yawm al-Qiyamah. Y también Dios Todopoderoso los hará retornar el día de la resurrección junto al profeta, alayhi salatu wassalamu ala ali, junto al mensajero de Dios, en el Yawm al-Qiyam. Van a juntarlos, van a estar juntos, dice. También hay algunos hadices donde la lectura de este capítulo es beneficioso para la lucha contra los enemigos. Cuando uno va a enfrentar a alguien poderoso, que lea esta sura primero, dice antes de los viajes también, y ante ciertas dolencias como los dolores de estómago, por ejemplo, también saben que hay algunas suras que se leen para el dolor de cabeza, para el dolor de ojos, para el dolor de estómago, para el dolor de huesos. Bueno, esta es una de ellas que es muy beneficiosa la lectura. Entonces, inshallah, la próxima clase vamos a empezar aleya por aleya a ver este capítulo del Sagrado Corán, que es Suratul Mursalat, la sura número 77, sura mequinense, que tiene 50 aleyas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Los invito, inshallah, en 5 minutos a participar, si quieren, de la clase de Tajwid, de recitación coránica. Hey, muchísimas gracias por la clase de hoy y gracias a los hermanos y hermanas que se conectaron. Inshallah nos encontramos el siguiente martes y los invitamos es con este mismo enlace para continuar, si quieren, en 5 minutos en la clase de Tajwid del Sheikh.